Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a verte. Mi nombre es Selena, me puedes decir Health y te doy la bienvenida al canal de 8 Anillos de Yoga. El día de hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente estás bastante familiarizado en este punto, que es sobre mindfulness. Específicamente las diferencias de mindfulness y meditación. Como podrás imaginar, con COVID ha traído mucho sufrimiento para muchas personas. Pero la ventaja también es de que, o al menos el otro lado de la moneda, es de que cuando la gente sufre trata de aliviar este problema o aliviar lo que es el sufrimiento. Por lo que he notado que más personas se han estado adentrando un poco más a lo que es meditación y por consiguiente mindfulness. Podrás imaginar que vas a encontrar muchos artículos, mucha información, apps sobre lo que es mindfulness y meditación, pero empiezo a notar que las personas van empezando a mezclar ambos efectos o ambas técnicas y empiezan a agregar todo lo que es mindfulness. Todo de pronto se vuelve mindfulness. Y entonces es muy posible que tengas la duda de qué es mindfulness y qué es meditación, porque hay dos cosas totalmente diferentes y poco a poco empezamos a notar. En mi caso, yo como maestra de meditación empiezo a notar que las cosas empiezan a mezclar demasiado hasta que llega un punto en que parece un poco más como un programa de marketing. Simplemente te quieren vender lo que es las prácticas de mindfulness. O lo puedes conseguir gratis, no hay ningún problema. El asunto es de que poco a poco se empieza a notar que de pronto todo ya se está volviendo mindfulness. Entonces, vamos a hablar sobre este video de qué son las diferencias de lo que es meditación y mindfulness. Y vamos a empezar primero con los 4 fundamentos o los 4 bases de mindfulness. Las 4 bases de mindfulness, el primero, que es el más importante y que normalmente muchas meditaciones de mindfulness se va a enfocar, es primero en lo que es el cuerpo. Después sigue lo que son las sensaciones o emociones. En este caso se trata más como de las sensaciones. Y luego prosiguen lo que son los pensamientos y finalmente dhammas. En este caso, lo más ideal para poderlo traducir sería como los fenómenos o lo que es la realidad. Vamos a agregar poco a poco unas definiciones de cada tema y empezamos con lo que es el cuerpo. Normalmente en las meditaciones, cuando empezamos a meditar, o al menos lo que el maestro o el guía de meditación va a empezar es con el cuerpo. Vamos asentando el cuerpo, tomamos nuestro asiento y poco a poco empezamos a notar nuestra respiración y cualquier detalle en nuestro cuerpo para empezar a liberarlo y al mismo tiempo empezar a tomar nuestro asiento, nuestro espacio para poder meditar. Una vez que el cuerpo ya se está relajando o ya está en un proceso de integración para la meditación, proseguimos a lo que son las sensaciones. Y las sensaciones normalmente nos vamos a enfocar en 3, que es positivo, negativo y neutral. Las sensaciones que notas en tu cuerpo. Por ejemplo, puede ser que tal vez tengas algún problema, no sé, en un hombro o en un pie, o tienes un malestar estomacal, o tienes alguna migraña, o puede ser cuestiones placenteras o definitivamente neutrales, que simplemente no tienes simplemente están ahí, pero no agregan nada a tu meditación, como normalmente sucede los dedos de los pies. Normalmente cuando empiezo a agregar escaneos corporales y les digo a mis estudiantes, no muevan el cuerpo, solamente traten de sentirlo. Y generalmente cuando empiezo a agregar meditaciones de muy bien, nota los dedos de tus pies, inmediatamente todo el mundo empieza a mover los dedos simplemente por el hecho de parece que no lo sientes y necesitas mover el cuerpo en orden para decir, oh sí, ahí están mis dedos. Esta es una práctica muy simpática que tal vez a ti te sucede, sobre todo cuando haces Shavasana en tus clases de yoga o cuando estás tomando alguna meditación enfocada en lo que es el cuerpo. Después de esto, de las sensaciones, van a seguir lo que son los pensamientos. Es muy posible, por ejemplo, digamos que estás en tu meditación y escuchas algún ruido, de pronto empiezas a sentirte estresado o tal vez tienes algún enfoque mental diciendo, es la vecina, y ya va a empezar con su música,
y inmediatamente tú ya formaste un pensamiento relacionado con alguna situación o con alguna experiencia de acuerdo a tus sentidos. Que de nuevo es aquí cuando empieza lo que es el tercer fundamento de decir, bueno, ¿cómo está tu mente? Tal vez tienes algunas sensaciones o simplemente pensamientos de odio, de avaricia, o puede ser algo como simplemente como que no quiero meditar. Puede ser cualquier pensamiento y es muy importante integrar estos pensamientos en la meditación porque es importante reconocer lo que está en tu mente. Por último, la cuarta base o el fundamento sería el de Damas, que son de las experiencias. En el caso aquí de las experiencias, no es muy común dentro de las prácticas de mindfulness, sobre todo cuando son prácticas bastante sencillas, en poder agregar este último elemento. Normalmente es aquí cuando empezamos a tomar dentro de nuestra meditación alguna experiencia que esté sucediendo y que lo queremos integrar a la práctica. Algún ejemplo puede ser, por ejemplo, una meditación de compasión o una meditación de Tonglen, en donde en estos tipos de meditaciones vas a visualizar alguna situación externa con una persona o es una situación que ya ha sucedido y es aquí dentro de este elemento que empieces a expandir tu meditación de acuerdo a las situaciones que salen fuera de tu cuerpo, que simplemente es las experiencias humanas. Es muy común dentro de las meditaciones de mindfulness que a veces hay ciertas meditaciones que tal vez solamente se enfoquen un poco más en un fundamento que en el otro. Por ejemplo, Mindfulness Based Stress Reduction. Yo que estoy tomando esta certificación, puedo notar que dentro de estas meditaciones guiadas, que inclusive tú puedes tomar las meditaciones guiadas en español, te dejo el link, puedes tomar una clase de Mindfulness Based Stress Reduction una vez a la semana, gratis, y esto es conectado con toda la comunidad a nivel mundial, y puedes experimentar lo que es la sensación de una meditación de Mindfulness Based Stress Reduction. Y Mindfulness Based Stress Reduction es una tipo de meditación que simplemente se enfoca un poco más en lo que es el cuerpo, en las sensaciones del cuerpo, la respiración y es todo. Normalmente no me ha tocado ver alguna meditación en donde empieces a agregar elementos externos como situaciones, eventos, para poderlo integrarlo dentro de tu práctica de meditación. Y que de nuevo, no está mal, simplemente es un enfoque diferente. Lo mismo sucede, por ejemplo, habrá algunos maestros en que a veces nos vamos a saltar un poco o no vamos a integrar totalmente los 4 fundamentos porque hacen las meditaciones muy largas. Puede ser, por ejemplo, una meditación de compasión, simplemente tomas tu asiento, nota tu respiración, nos damos unos minutos para simplemente calmar el cuerpo y poco a poco empezamos a trabajar con un elemento externo o tal vez alguna situación o experiencia y entonces es cuando ahí agregamos nuestra práctica de compasión. Es un ejemplo. De nuevo, no todas las meditaciones van a poder enfocarse en estos 4 elementos porque es la diferencia de una meditación y una meditación mindfulness. Aquí, por ejemplo, una meditación védica no necesariamente va a tener todos los elementos de mindfulness. Una meditación de Reiki o alineación de chakras van a ser todos este tipo de meditaciones totalmente diferentes de acuerdo a los fundamentos de mindfulness, que en este caso se llaman Satipatthana Suttas. Por si quieres buscar más información sobre este tema. En las prácticas de mindfulness vamos a tener prácticas como por ejemplo caminar, meditando, comer con atención plena, puedes también tener caligrafía, puedes tener ikebana, que es el arreglo floral, y puedes agregar todos estos elementos de mindfulness, las 4 bases, en lo que sea. Puedes hacerlo ya sea escribiendo, puedes hacerlo ya sea pintando, lo que tú quieras. Y esta es la ventaja de mindfulness y también la desventaja, porque creemos que simplemente respira, siéntete en el momento presente mientras te estás poniendo tu maquillaje y nota tus sensaciones y nota esto y el otro.
aunque suena bastante bonito, de nuevo, a veces las integraciones no van a ser muy profundas y en simples palabras podemos ponerle mindfulness a cualquier cosa, pero la pregunta es, ¿realmente funciona o sirve para expandir tu práctica de meditación? Pues van a depender algunas prácticas, por supuesto. Aquí es cuando voy a agregar dentro de las prácticas de mindfulness. No necesariamente porque hagas mindfulness estás haciendo meditación. Este es el mayor problema que veo dentro de este boom, este fenómeno de mindfulness. Aunque me encanta ver que la gente empieza a agregar más de estas prácticas, también empiezo a notar que más personas empiezan a preguntar ¿cómo puedo hacer más mindfulness y menos meditación? O ¿cómo puedo hacer mindfulness sin meditar? Esta es la mayor diferencia. Meditación y mindfulness yo lo describo como cepillarse los dientes y utilizar enjuague bucal. Meditación, que debería ser tu práctica diaria, es simplemente tu limpieza mental o simplemente puedes inclusive utilizarlo tal vez como una purga, simplemente poder identificar cuáles son los pensamientos, las emociones, las sensaciones que tienes en ese día, en ese momento, y al igual como van llegando, van saliendo, simplemente reconociendo, aceptando. El asunto aquí es que cuando nosotros en vez de utilizar meditación, nos saltamos a mindfulness, no utilizamos todos estos elementos de la meditación. Entonces se vuelve bastante holgado. Y no es lo mismo cepillarse los dientes todos los días a usar enjuague bucal todos los días. Como puedes imaginar, ambas actividades son totalmente diferentes. Puedes sobrevivir usando meditación, pero como tal vez has escuchado, la meditación se debe de expandir más allá de tu asiento, más allá de tu cojín o más allá de lo que es de tu postura. Idealmente, una vez que medites, todas estas prácticas que estás utilizando con los 4 fundamentos de mindfulness, debes también aplicarlos para cualquier cosa que hagas en la vida. Como por ejemplo lo más común que dicen, lavar los trastes o simplemente, cuando estás trabajando, respirando, tomando unos 15 minutos como un break o haciendo yoga. Todas estas prácticas puedes agregar un mindfulness. Pero de nuevo, es bastante sencillo decir, bueno, pues entonces puedo hacer mindfulness y no necesito hacer meditación. Ambas prácticas son lo ideal, porque te estás cepillando los dientes y terminando tu cepillado de dientes, continúas con tu enjuague bucal. Hacer el complemento hace de esta limpieza mental ideal. No necesariamente hablo como de una limpieza de que simplemente tienes que limpiar tus pensamientos o estés purgando totalmente tu mente, porque al final de cuentas lo que hace la meditación es simplemente decondicionar tu mente, tus pensamientos. Es un pequeño paréntesis por si de pronto veo comentarios de... Bien. La ventaja de mindfulness es de que para muchas personas que no han meditado, hacer una práctica meditativa puede ayudarles a entender mejor, creo que puedo meditar. Entonces toman el paso A o el punto A de nuevo y empiezan a meditar poco a poco hasta que puedan entender cómo integrar mejor mindfulness. Este es un detalle muy importante que veo en estudiantes que son principiantes. Si utilizas prácticas de mindfulness sin meditar, realmente no es el mismo efecto. Normalmente el efecto que recibes con prácticas de mindfulness es simplemente una relajación, liberar el estrés, y esto lo puedo ver por la experiencia que estoy tomando de lo que es Mindfulness Based Stress Reduction, que simplemente haces estas prácticas para relajarte, pero no tiene un efecto tan profundo como es realmente meditar. Y aunque haces prácticas de meditación en Mindfulness Based Stress Reduction, son meditaciones guiadas. Todo lo
que es Mindfulness Based Stress Reduction, es meditación guiada. Y como puedes imaginar, dentro de las prácticas de este canal y con el estilo que yo tengo de meditación tradicional budista, normalmente no utilizamos meditaciones guiadas. Es simplemente enfocarte y nadie habla. Este también es otro detalle que hace más sencillo hacer las prácticas de mindfulness, porque es más fácil guiar al estudiante para hacer alguna práctica y a veces cuando haces el video o el contenido sin una guía o simplemente un script, hace bastante complicado para el estudiante. En simples palabras, generas más contenido haciendo prácticas de mindfulness que hacer meditaciones, a menos de que sean meditaciones guiadas. También otro detalle que es muy importante dentro del mindfulness y es de que vas a estar integrando tu respiración en el momento presente. Hay muchas prácticas de meditación que esto no sucede. Normalmente yo no he escuchado prácticas védicas de mantente en este momento presente. Hay algunos maestros que sí lo integran, pero cuando tienen ya experiencia en mindfulness. Pero en general, las meditaciones que he hecho, por ejemplo, alineación de chakras, o Reiki, o algunas prácticas similares de este tipo fuera de las meditaciones budistas, sí son diferentes. Obviamente no tienen estas integraciones de los fundamentos de mindfulness. Entonces es otro detalle muy importante que también separa meditación de mindfulness. Hay muchas meditaciones que no son mindfulness, pero no le quita que son buenas técnicas. Y de nuevo, toma esta información no necesariamente como para decir es que está mal, simplemente es diferente. Así que vas a encontrar muchos comentarios y opiniones de qué es mindfulness y qué es meditación, pero de nuevo te invito a que si siempre tienes una duda e inclusive terminando este video, si quieres buscar más información, adelante. No tomes toda la información que encuentras en internet, en YouTube, como la verdad absoluta. Este también es uno de los detalles muy importantes que se maneja dentro de las meditaciones de mindfulness o prácticas de mindfulness, que no necesariamente los pensamientos que recibes son realmente tus pensamientos. Y se refiere, por ejemplo, a, digamos, un simple ejemplo de, imagínate que te pregunto, ¿y tú eres bueno en física? Tal vez me digas, no, soy malísimo. Pero como tú ya tienes la ideación fija, decir es que soy muy malo en física, tal vez para ti esa es la realidad. Y tal vez para otras personas digan, no, realmente yo creo que puedes ser muy bueno porque eres bastante bueno en matemáticas, simplemente requieres tomar otro tipo de enfoque para que seas bueno en física. Así que no necesariamente los pensamientos que tienes son la realidad absoluta o la verdad absoluta. Porque imagínate, creo que ha sucedido en tu vida que tal vez digas, yo jamás pensé que estaría aquí. Yo jamás imaginé que estaría haciendo esto. Te recomiendo artículos de Lions Roar, que tiene su sección en español. Tiene muchos artículos totalmente en español e información directamente sobre monjes budistas, como puede ser Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, y que tal vez esto te puede encaminar para generar un camino un poco más ligero, más agradable y con una información un poco más específica a exactamente lo que tú necesitas. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Adiós.